Hermanos, continuamos Hechos. Hemos iniciado un estudio del libro de Hechos y hoy vamos a hablar del día de Pentecostés. Y tengo algunas preguntas de información bíblica. Recuerde el domingo pasado, el Jesús resucitado, que pronto celebramos Semana Santa, su última semana, la cruz y la resurrección, y la ascensión que leímos en el primer capítulo. Antes de ir al cielo, Jesucristo había dicho, pero vosotros, versículo 8, dígalo, vosotros recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Ese es el punto, pues, del resto del libro de Hechos. El Cristo, salvando a su iglesia, edificando su reino mediante sus discípulos que reciben el poder para ser testigos. Entonces, hermanos, capítulo 2 es respuesta a la promesa de Cristo: vosotros recibiréis poder. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, fíjese en algunos detalles, porque después le voy a hacer preguntas. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vamos a parar aquí por hoy. Continuaremos sobre Pentecostés, Dios primero, el próximo domingo. Ahora, ¿quién me puede decir qué era Pentecostés en el Antiguo Testamento? Puntos extra. ¿Qué era? Una fiesta de las primicias. Excelente. ¿Cuántas fiestas principales había en el Antiguo Testamento? 3. La primera principal era la Pascua. Pente tiene como raíz 55. 50 días después, la cosecha estaba empezando y Dios quería que las primicias se entregaran como muestra de la bendición de Dios, confianza en Dios también, primicias. Y al final de la cosecha era la tercera fiesta de tabernáculos, que podían acampar una semana. Seguro los huilillas les gustaba porque acampaban en tiendas y celebraban la fiesta de tabernáculos. Ahora, interesantemente, hermanos, en todos los libros de Pentateuco, no Génesis porque no se trata de Israel, pero Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se establece esta fiesta de Pentecostés. En todos los 4 libros de Moisés, que se trata de Israel, se establece esta fiesta de Pentecostés. Entonces, algo Dios estaba preparando su pueblo para entender. ¿Y por qué Jesucristo escoge la fiesta de Pentecostés para hacer lo que hizo
en ese día. De eso vamos a hablar hoy. Cuando no interpretamos el Nuevo Testamento a la luz de lo que Dios ya había hecho durante siglos, el Antiguo Testamento, se puede llegar a interpretaciones muy equivocadas de lo que pasó ese día. Y nosotros hemos presenciado en nuestros tiempos esas interpretaciones equivocadas. ¿Y cuál es el peligro de interpretar mal esto, hermanos? Se cae en lo contrario de lo que es el propósito. Y yo llamo algunas interpretaciones de este día y de los esfuerzos de duplicar, forzosamente, duplicar lo que pasó aquí, principalmente con lenguas u otras expresiones emocionales. Yo los llamo interpretaciones chamanísticas, magia, porque pretenden un poder extrafalario, extraordinario, como para impresionar. Y ese es el espíritu de magia de chamanes. Y eso no es el espíritu de la palabra de Dios. Dios viene ordenadamente, sólidamente, firmemente, revelando lo que iba a hacer y lo hace. Y lo hace una vez. Y queda hecho. Y queda establecido. El Antiguo Testamento es la clave para aprender lo que pasa, porque está en relación con lo que Jesús dice en 1:8. Vosotros recibiréis poder para ser testigos. Y este fue el problema, y yo les voy a pedir que busquen algunos pasajes conmigo y que los marquen en su Biblia. Si usted trae la Biblia en el teléfono, me imagino que hay alguna forma de marcar, pero después ¿cómo lo va a encontrar? Traiga su Biblia verdadera, aquí, con páginas, y su Pilot, y su lapicero. Y les voy a pedir que veamos algunos pasajes. El primero está en Deuteronomio 4, que tiene que ver precisamente con esto de testigos, hermanos. Porque esta llegó a ser la queja de Dios con su pueblo. Vea que desde lo primero, Deuteronomio está organizándose el pueblo de Dios. Está apenas formándose como pueblo, nación, con las leyes, todas las leyes lindas que Dios había dado para su nación. Pero ve uno de los propósitos para que Dios le dio la ley. Deuteronomio 4, ¿ya lo ven? Empecemos leyendo en el 5. Mirad, yo os he enseñado, dice Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos que Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, que son las naciones alrededor, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Fíjese de entrada, hermanos, que la perspectiva son las otras naciones. No es simplemente nosotros, ese es el problema nuestro. Soy yo con Dios, o nosotros, un grupito, nosotros con Dios. Nunca fue así. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Dónde? ¿Qué dice? Ante los ojos de los pueblos. Siempre el propósito era ser testigo de Dios. Y los cuales oirán de todos estatutos y dirán. Siempre, toda la vida, hermanos, los países se observan unos a otros.
Somos influenciados por lo que pasa en otras naciones. Ojalá, ojalá quisiéramos imitar lo bueno. Lamentablemente no siempre es así. Imitamos lo malo a veces. Pero en ese entonces dice, ciertamente dirán, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, el propósito desde el puro principio del pueblo de Dios era ser testigo, testimonio ante las naciones. ¿Qué fue el problema? Vamos a saltar muchos años. Isaías, por favor, Isaías 43. Vamos a volar por encima de toda la historia que ustedes la conocen. ¿Y qué sentía Dios? ¿Cómo era su pueblo? Con una ley maravillosa, su gloria delante de ellos, su palabra hablada por los profetas. Dice Dios, ustedes parecen ciegos y sordos. No ven mi gloria, no oyen mi palabra. Vea lo que dice Isaías 43, 8. Sacad al pueblo ciego, que tiene ojos, pero no ven, y a los sordos, que tienen oídos, pero no oyen, congréguense aún a todas las naciones, fíjense muy bien, otra vez, naciones para que sean testigos, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? De esa salvación que Dios había hecho. Hay que leer el contexto, yo estoy resumiendo aquí. Isaías está hablando en el contexto de las maravillas que Dios había hecho. Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois, le dice Dios a Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, salvé e hice oír. No hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Israel tenía la responsabilidad, podríamos decir, pero el gran privilegio de ser los únicos en la tierra, de ser testigos del Dios verdadero. Privilegio. Israel debía haber sido testigo a las naciones. Vosotros sois mis testigos. Dios lo repite una y otra vez desde Deuteronomio en adelante. Pero ¿qué es el problema? Échese para atrás 42, 18. Espero que estén subrayando o marcando estos pasajes. Isaías 42, 18. Sordos, oíd. Vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Está hablando de su pueblo. No hay más ciego y sordo que el pueblo de Israel. ¿Quién es ciego como en mi escogido y ciego como mi siervo de Jehová? Dios está lamentando. No hay más ciego y más sordo que su propio pueblo, que había recibido abundantes pruebas
de su salvación y Dios llora. ¿Quién es tan ciego y tan sordo como mi propio pueblo? Israel, por el corazón duro que tenía, era incapaz de cumplir su papel. Incapaz de ser el propósito por el cual Dios los había llamado. Incapaz de ser testigo. Y en lugar de dar testimonio de Dios y ser testigo, más bien imitaba a los paganos. En lugar de convertir a los paganos al Dios verdadero, traían el paganismo a su propio templo. Y si usted recuerda la historia de Israel, Manasés llegó a poner un ídolo en el mismo templo de Dios. Porque esto parece siempre ser una tentación, hermanos. No comprendemos nuestro llamado, el propósito de nuestro llamado de testificar de Dios. ¿Cómo es posible que los cristianos sigamos teniendo tentación de imitar el mundo? El mundo se pone minifaldas y ahí entran las jóvenes con minifaldas a la iglesia. El mundo desarrolla su música sensual y ahí están los cristianitos cantando cumbia. Siempre me preguntan, pastor, ¿es legítimo tatuarme? ¿Quiénes son los que inventaron los tatuajes? Los cristianos, para la gloria de Dios. ¿Qué es la pregunta? La pregunta como que tiende siempre, ¿qué tan cerca? ¿Cuánto puedo imitar el mundo? Pobrecitos los cristianitos, tan acomplejados, ¿qué es el término que se siente mal? ¿Cómo se llamaba ese complejo? Tan inseguros de sí mismos, que lo único que podemos ver es lo que hace el mundo para que tengamos sentido de la vida, hermano. En el tiempo de Ezequiel, nada cambia. Habían los famosos, bueno, como hoy, pañuelos mágicos. No hay nada nuevo, hermanos. Pañuelos mágicos. Y dice Ezequiel, denuncia a las mujeres en Israel. Ahí están. Yo sé que dónde están. Cosiendo pañuelos mágicos para ir a vender porque tienen buena suerte, compra este pañuelo. Y ahí están los televangelistas y superapóstoles promoviendo sus mantas y cosas mágicas. Hermanos, nada cambia. Israel fracasó en ser testigo de Dios. Y el fracaso de Israel, ¿qué es? Es el fracaso del hombre autónomo, del hombre altanero, del hombre orgulloso, del hombre que dice yo sé lo que hago, no dispuesto a recibir de Dios su gloriosa salvación y contentarse con ser testigo al mundo de su Dios. El fracaso de Israel es el fracaso del hombre autónomo, orgulloso, egoísta. Pero Dios, echémonos un poquito más atrás, Isaías 42, versículo 6. Dios había prometido que levantaría ahora un siervo. Está hablando de Jesús. Vea lo que dice 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Está hablando del Padre, hablando a su Hijo, Jesucristo. Te pondré por pacto al pueblo y por luz de las, ¿qué cosa? Naciones. Para que abra los ojos de los ciegos. Esto no está hablando de los ciegos físicos. Jesús sí hizo milagros sanando ojos físicos como señal de que estaba abriendo los ojos del corazón. Estos son los ciegos espirituales, hermano. Para que abra los ojos
de los ciegos espirituales, para que saque de la cárcel a los presos espirituales y de casas de prisión a los que moran en tinieblas espirituales. Dios promete. El propósito de Dios nunca fracasa, hermanos. A pesar de que los hombres fracasemos, a pesar de que nosotros fallemos, Dios dice, bueno, falló el pueblo, pero yo tendré un siervo que no es ni ciego ni sordo, más bien que Él abrirá los ojos de los ciegos y abrirá los oídos a los sordos. Y ese fue Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía tenía que esperar la venida de Cristo. Pronto celebraremos el final del ministerio de Cristo, su última semana. Y Cristo en su muerte, su resurrección y su ascensión, ahora en Hechos, volvamos a Hechos capítulo 1 y 2, ahora Jesucristo, en cumplimiento con la profecía de Isaías, va a abrir los ojos ciegos y los oídos sordos en las naciones a través de sus testigos. A través de sus testigos. Pero recibiréis, le dice Cristo ahora a sus discípulos, ustedes recibirán el poder para hacer lo que Israel nunca quiso. Y volvemos al propósito desde Deuteronomio. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Testigos veraces y fieles, no mentirosos. Testigos que han visto la gloria de Dios. Testigos que han oído palabras benditas de salvación. Testigos. Y entonces tenemos el día de Pentecostés. Dígame, para puntos, casi 100 puntos para esta pregunta. Dígame cuáles eran las señales profetizadas para el día de Pentecostés. Pero aguarde, ahorita puede ir pensando en cuáles son las dos señales de ese día que fueron profetizadas. Pero estas dos señales, recuerde el contexto, recibiréis poder para ser testigos. Entonces Dios va a dar señales de transformación. Ciegos transformados en videntes. Sordos transformados en oyentes. Recibirá poder. Y quiero hacer la pregunta primera. ¿Hay personas que no quieren la ayuda de Dios? ¿Hay cristianos que se resisten a ser transformados? La respuesta es sí. En la de menos nosotros tendremos nuestros momentos en que decimos, no, yo no quiero. O queremos la ayuda de Dios, queremos la transformación de Dios, pero a mi gusto. Yo quiero que Dios me ayude donde yo quiera, pero no donde Él dice. Hermanos, lo que acabamos de leer es que las señales son soberanas. Las señales no eran manipulables. Ok, 100 puntos. ¿Cuáles son las dos señales que Dios había prometido el día de Pentecostés? Dígame. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuál es la señal de la venida del Espíritu Santo? ¿Cuál es las señales ese día?
Diga más duro. No, lenguas no. Fuego sí. Y hay otra señal, la primera. ¿Cuál era la primera? Lo primero que pasó. Señal. El viento, lea versículo 2. Y de repente vino. Ahora, como no se puede repetir ni viento ni fuego en las iglesias super pentecostalizadas, nunca se repite viento y fuego. Y para que sepa, las lenguas nunca fueron profetizadas como señal, pero viento y fuego sí. Espero que de aquí adelante nadie salga confundido por las señales de Pentecostés. Recuerde, estos son señales. Las señales señalan la realidad, no son la realidad. El viento no era la venida del Espíritu Santo. El fuego no era la venida. Eran señales que Dios estaba cumpliendo. Jesús estaba cumpliendo lo que dijo: recibirán poder para ser testigos. Eso es todo. Y con señales o sin señales, Jesucristo puede, y de hecho lo hace, cumple su promesa de dar poder para que seamos testigos. Veamos esto de viento, hermanos. Esto tiene una larga historia de revelación. En el Antiguo Testamento tenemos sinónimos: el aliento de Dios, viento y espíritu, ruaj. El ruaj de Dios. ¿Qué es lo primero donde nos encontramos con el ruaj de Dios? Rápido. Despertémonos, hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuándo es lo primero? Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu de Dios toma una bola de agua caótica y ¿qué lo hace? Lo ordena. Es el Espíritu de Dios que va a ordenar, colocar todo lo que Dios va a hacer en la creación. Hermanos, el Espíritu de Dios es el Espíritu ordenador, el Espíritu creador. Eso es importante. Después, ¿qué más? ¿Qué es la siguiente grande? Creo que la siguiente referencia al Ruaj de Dios. Puntos extras. Vamos, continuando en la revelación. De esta manera hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos. Cuando usted lee en Hechos que vino un viento como del cielo, ¿y eso qué? Dios viene hablando de eso, viento del cielo, toda la historia, desde Génesis 1, versículo 2. Después, cuando encontramos el viento, al crear al hombre. El hombre recibe su esencia a imagen de Dios mediante el soplo del ruaj, del Espíritu de Dios, hermano. Y Jesús, al resucitar, se acuerda que sopló sobre ellos. ¿Se acuerda? Ordenando, dando poder. Después, cuando vemos el viento de Dios, el diluvio, no sé si se acuerda, Dios destruye el mundo y lo vuelve a una bola de agua. Destruido todo, está empezando de nuevo. Solamente una arquita con 6 personas. El resto destruido. Volvemos al caos. Y dice que Dios empezó a soplar. Otra vez el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas. ¿Y qué pasa? Una nueva creación. El Espíritu de Dios es aquel Dios ordenador, organizador, creador fuerte, que de caos ordena.
Yo no sé si se acuerda de otro, caminando un poquito en la historia, otro viento de Dios en contexto de juicio y salvación otra vez. ¿Quién se acuerda? Mucho antes. Con Moisés, ¿cuándo? El Mar Rojo. El Mar Rojo fue abierto por un viento recio del oriente, dice, y abrió el mar. Oiga, otra vez el Espíritu de Dios va a abrir el mar para que el pueblo pueda pasar y va a cerrar el mar para destruir a los egipcios. El Espíritu Santo. Hermanos, este es el viento. Fíjese otra vez aquí en Hechos capítulo 2, vea cómo se describe. De repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo no va a ser un estruendo? Ese Espíritu poderoso de Dios, hermano. Un estruendo como de un viento recio. No era un viento recio, era como un viento recio, porque era el Espíritu de Dios que soplaba, el cual llenó toda la casa. Solo en la casa, no soplaba afuera. El estruendo se oía afuera. Pero el Espíritu estaba poseyendo ese aposento alto, como la creación, como el diluvio, como el Mar Rojo. El Espíritu de Dios estaba tomando posesión de aquellos que estaban ahí con un estruendo creador. Un estruendo ordenador y organizador, recreador. Y como es el Dios poderoso que de caos hizo este mundo con ese espíritu, ¿cómo no se iba a oír? Tanto que los de afuera en Jerusalén fueron corriendo a ver qué era aquel estruendo. Recibiréis poder. Y dice Dios, le voy a dar una señal de la clase de poder. Este poder es el poder sin límite. Sin límite. Con que yo creé, con que yo hice toda la creación. Ese es el poder que les voy a dar. Para que sean testigos. Segundo, el fuego. Esto tiene una larga historia y vamos a correr un poquito por motivo del tiempo, hermanos. La gloria de Dios tiene una larga historia de Dios revelándose su gloria sobre su pueblo en fuego. Y en veces la gloria, el fuego de Dios hace cosas buenas. Por ejemplo, la nube de gloria guiaba a su pueblo, resplandecía de noche, no hacía falta lámparas en la noche de Israel porque la columna de fuego les alumbraba. Pero cuidado, también salía fuego en juicio. Y qué curioso, dice Lucas, y se les aparecieron lenguas, versículo 3, lenguas repartidas como de fuego. Unas lengüitas, hermanos, ¿a qué nos recuerda en el Antiguo Testamento? Pequeñas columnas de gloria. Aquella gloria que llenaba el templo que de tanto no podían entrar. La gloria de Dios, hermanos, cada uno de los 120 que estaban ahí orando que Dios los usara como testigos, la gloria baja del cielo y sobre cada uno la señal de ser poseídos por el Dios de gloria. El viento creador que los rodeaba y daba vueltas en el cuarto. Y la gloria repartida sobre cada uno para que no hubiera duda. No uno solo, no solo sobre Pedro. Todos, hombres y mujeres, recibieron una señal de que la gloria de Dios reposara sobre él y ella. Señales soberanas. El día de Pentecostés
de que recibirían poder para cumplir nuestra tarea principal de dar testimonio del Dios verdadero. Hoy no hace falta todos los días señales. Hay de esas iglesias que tratan de reproducir señales maravillosos. ¿Qué hace falta, hermanos? Las señales se dieron. Usted no cree esto. Si usted cree que esto sucedió, Dios ya dio las señales. Él derrama su poder soberano sobre su pueblo. Ya dio la señal. Una señal es una señal. No se tiene que repetir la señal siempre. Y por eso en nuestras iglesias nosotros no estamos tratando de agitar una histeria emocional. Dios ya dio las señales y yo creo esto. Ahora hablemos de las lenguas entonces. Las lenguas nunca fueron profetizadas como que serían una señal. Vea qué aberradas son las iglesias que hoy dicen que las lenguas son señal del Espíritu Santo. Eso no es cierto. Las lenguas nunca fueron profetizadas para ser señal del Espíritu Santo. Las lenguas del día de Pentecostés fue una forma milagrosa para anunciar el Evangelio como testigos a las naciones. El propósito es ser testigo a las naciones. Israel nunca había sido ese testigo a las naciones, pero Cristo sí sería testigo a las naciones mediante su iglesia. Y las lenguas del día de Pentecostés es como cámara, una toma rápida, ¿verdad? De cámara, lo que de ahí en adelante sucedería, se anunciaría el Evangelio a todas las naciones. Lamentablemente ahora hay que aprender alemán y español e inglés y los idiomas, hay que aprendérnoslos, pero el día de Pentecostés fue un anticipo dándole vuelta a Babel, a la maldición de Babel, de que todas las naciones ahora tienen derecho. Más bien, Dios quiere que se anuncie el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Entonces, hermanos, para ir terminando, una iglesia llena del Espíritu Santo, y este error yo lo he cometido. A veces nos comparamos con Israel y decimos, somos iguales que el pueblo de Israel. Ellos eran unos quejosos y murmuradores y desobedientes, y así como somos nosotros. No debemos compararnos con el Israel del Antiguo Testamento, hermanos. Es malo decir, como Israel era malo, nosotros también. Dios ha dado su señal de que Cristo, al cumplir su ministerio en la tierra, vea lo que dice en este mismo capítulo, versículo 32, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo tuvo que hacer su obra y ascender y recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo y derramarlo sobre la iglesia, y nosotros no debemos compararnos con un Israel que quedó con un remanente tan poquito esperando el Mesías, que era un puñado de personas. Hoy la iglesia está mucho más grande y no debemos compararnos con la iglesia del Antiguo Testamento. Según este capítulo, ve al final del capítulo, ¿qué es la evidencia del cristiano lleno del Espíritu Santo? Vea versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Qué hace un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué hace el Espíritu Santo en su corazón? Reconoce el Espíritu Santo en el corazón de los demás hermanos y quiere afiliarse. Quiere estar junto. Si usted es templo del Espíritu Santo y yo soy templo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ¿cómo no se va
a querer estar juntos. Y eso es el resultado. Perseveraban juntos. Partimiento de pan, la cena del Señor. El gozo de estar juntos en comunión es parte de tener la presencia del mismo Espíritu de Dios todos. Y luego leyendo dice, vendían sus propiedades, repartían según la necesidad y perseveraban unánimos, alabando a Dios y teniendo favor. Testigos. Testigos del poder y la salvación de Dios. Hermanos, tenemos una gran misión. Todo cristiano tiene una gran misión. Ser testigo de la gracia de Dios en su vida. Ser testigo de la gracia de Dios en su vida. Y segundo, recuerde, a todo cristiano que ha creído en Cristo Jesús, usted ha sido sellado. Ha sido sellado. Sin necesidad de vientos y fuegos. La palabra dice que hemos sido sellados con su Espíritu. Y ese sello del Espíritu Santo nos da la confianza, nos da la seguridad, nos da el poder. Un poder ajeno, un poder soberano, lo que representó el viento y el fuego. Un poder soberano que viene de Dios para cumplir con su misión de ser testigo de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Padre, gracias por este relato en Hechos capítulo 2 de las manifestaciones soberanas y poderosas de Cristo derramando el prometido Espíritu Santo, ese Espíritu creador, Espíritu poderoso, Espíritu que ordena, recrea. Oh Padre, ayúdanos a no despreciar tu obra en nosotros. Tenemos este Espíritu Santo que nos ayuda a ser testigos. Con todo lo que representa tener tu Espíritu Santo recreador, con todo lo que significa para nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestra vida en el hogar, nuestra vida en el trabajo y como hermanos de la iglesia. Padre, muchas gracias que las señales fueron dadas irrefutablemente. Y ahora ayúdanos a nosotros, Padre, a cumplir nuestro llamado. En el nombre de Jesús. Amén.